¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y le invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Hoy inicia la construcción del muro fronterizo en Santa Teresa, Nuevo México. El presidente Enrique Peña Nieto hace un llamado para defender la reforma educativa. Más de 25 millones de alumnos de educación básica regresaron a clases en todo el país. Los candidatos y la candidata a la presidencia presentan sus propuestas ante la Cámara Americana de Comercio. En el mundo, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se entrega a las autoridades para enfrentar una pena de 12 años de cárcel. Y en los deportes, Diablos y Santos son los primeros calificados a la fiesta grande de la Liga MX. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estas son las noticias. Este fin de semana, un contingente de la Guardia Nacional de Estados Unidos inició trabajos de reconocimiento en la frontera con México. Fue en Nuevo México. Los elementos iban acompañados por miembros de la patrulla fronteriza. Además de Nuevo México, Arizona y Texas, informaron que atenderán el llamado del presidente Trump para aumentar la seguridad en la zona. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, dijo que unos 150 miembros de la Guardia Nacional podrían ser enviados a la frontera. Por su parte, la Guardia Nacional de Texas informó que alrededor de 250 efectivos serán enviados para patrullar los 2,000 kilómetros que el Estado comparte con México. Y hoy iniciarán las obras de la construcción del muro entre Estados Unidos y México. Conferencia de prensa a la orilla del muro que colinda con Ciudad Juárez, Chihuahua. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza informó que las obras se realizarán en Santa Teresa, Nuevo México, y se construirán alrededor de 40 kilómetros de muro que va a sustituir a la actual valla fronteriza. Será custodiada por agentes de la Guardia Nacional. Explicaron que este nuevo muro ayudará a detener el tráfico de drogas y el cruce ilegal de inmigrantes. Y en medio de esta tensión, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, admitió que durante la Cumbre de las Américas que se realiza en Perú no se llegará a un acuerdo respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, dijo que existe una alta probabilidad de que esto ocurra en unas semanas. Yo te diría que hay una altísima probabilidad, un 80%. Va a depender mucho de la flexibilidad. Yo te diría que este esfuerzo deberíamos de saber si vamos a ser capaces de cerrarlo a más tardar la primera semana de mayo. Y el presidente de la República instruyó a cada uno de los integrantes de su gabinete realizar una evaluación de los mecanismos de cooperación que cada dependencia tiene con el gobierno de Estados Unidos. Ayer por la noche, el presidente Peña se reunió con su equipo de trabajo para cerrar filas en torno a la situación que se vive con el gobierno de Trump. En el encuentro también se abordó a detalle el avance de los compromisos del gobierno federal. Eso ayer. Hoy el presidente de la República afirmó que, así como la nación se unió para defender la soberanía nacional, debemos ser una sola voz para defender la reforma educativa. Así como hemos tenido realmente la decisión, la adhesión y la solidaridad que he sentido y he recogido de la sociedad mexicana para que todos hagamos un frente en favor de la defensa de la soberanía de México y de la dignidad de los mexicanos frente a cualquier país extranjero. Creo que por igual como sociedad estamos llamados a ser una sola voz para trabajar, pensar y dedicar nuestros esfuerzos en favor de la educación de las niñas y niños de México, porque en ellos está hoy el presente y el futuro del país. Al encabezar el evento Educación y Conectividad para el Desarrollo de Habilidades Digitales, que dota de Internet a las escuelas públicas, dijo que el nuevo modelo debe continuar. Se habló que implementar la reforma educativa ha sido un proceso arduo y difícil, pues hubo que romper las resistencias de quienes tenían las comodidades del pasado. Hoy dijo, se ha venido avanzando y no se debe claudicar. Por eso debemos ser todos una sola voz trabajando en favor, maestras, maestros, padres de familia, autoridades y sociedad en su conjunto, para que nuestras niñas y niños tengan asegurada una educación de calidad que sirva al futuro de ellos y al futuro de toda la nación. El secretario de Educación Pública, Otto Granados, participó en la sesión número 204 del Consejo Consultivo de la UNESCO, esto en París, Francia.
Ahí dijo que la reforma educativa de nuestro país requiere convertirse en una política de Estado y debe ser defendida frente a intereses políticos electorales. Dijo que la transformación educativa necesita el apoyo de todos los actores para su continuidad. Además, ratificó el apoyo del gobierno mexicano a Audrey Azoula como directora general de dicho organismo. Por cierto, hoy ya regresaron a clases más de 25 millones de chavos, estudiantes de educación básica de todo el país y más de 1.211.000 maestros. Aquí en la capital fueron más de 2 millones de alumnos. La Secretaría de Seguridad Pública capitalina implementó el operativo de vigilancia y movilidad Regreso a Clases. Y la SED advirtió que aplicará descuentos a los maestros de educación básica que no reanuden clases. Esto ante las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que anunció que no va a regresar a las aulas en Chiapas, Michoacán y Oaxaca hasta que se reincorpore a su plaza a 500 profesores cesados. La SEP dijo que además de los descuentos a faltistas en caso de que se acumulen más de 3 ausencias en un periodo de 30 días, van a ser separados de su cargo. Y estas son las actividades de los candidatos y la candidata a la presidencia de la República este fin de semana. De gira por el estado de Puebla, Ricardo Anaya, el candidato de la coalición por México al frente, acusó al gobierno federal de estar condicionando la entrega del programa Prospera, esto durante un evento proselitista en Zacatlán. Además de señalar esta situación, se comprometió a reforestar la entidad y promover el turismo en la zona. Nos ha acercado mucha gente durante esta gira, particularmente a denunciar el caso específico del programa Prospera, donde el gobierno federal priista está condicionando la entrega a cambio del voto por el PRI, así nos lo ha expresado la gente. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se reunió en Veracruz con miles de simpatizantes de la Confederación Nacional Campesina, a quienes aseguró 5 grandes objetivos para el campo: seguridad alimentaria para las familias, más productividad, empleo, precios justos y créditos rápidos. Una gira que nos permitió poner de relieve el compromiso y la agenda con el campo, una agenda que parte sobre la premisa de estar cerca de los productores, de acompañarlos en el crédito, en el paquete tecnológico, una agenda que implica el que llevemos derechos también al medio rural, que tengamos seguridad social en el campo. En su gira por Jalisco, el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, planteó que sus adversarios representan la continuidad de la política neoliberal que en los últimos años ha significado desigualdad y corrupción. Sin embargo, celebró la garantía de resultados transparentes en la elección del 1 de julio, a la que se comprometió el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Ni modo que no le dé uno el beneficio de la duda. Yo lo que quiero es que haya democracia en México. Nosotros estamos a favor de que se respeten los votos, se respete la voluntad de los ciudadanos, que no haya fraude electoral. Y si hay ese compromiso del presidente del INE y hay el compromiso del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de respetar los votos de los ciudadanos y que las elecciones van a ser limpias y libres, yo lo celebro. En Tijuana, Baja California, Margarita Zavala, candidata independiente a la presidencia de México, ofreció impulsar una economía regional en la frontera norte del país. Aunque no contempla bajar el IVA, de ganar eliminaría el impuesto sobre la renta a trabajadores que ganen menos de 15,000 pesos mensuales. Esto como una manera de incentivar a los mexicanos que emigran a regresar a México. Así como que no quiero que un mexicano se vaya a otro país por obligación, yo quiero que cada mexicano que desee regresar pueda regresar, pueda aquí reencontrarse con su historia, con su familia, con su país y con su comunidad. Fortaleceré todos los intercambios que podamos tener entre los mexicanos que viven en otros países y, por supuesto, entre las naciones. Para México al Día, Omar Vera. Este lunes, los candidatos y la candidata a la presidencia participaron en la 101 Asamblea de la American Chambers of Commerce en México. La primera en hacerlo fue la aspirante independiente Margarita Zavala, quien llamó a los empresarios a no conformarse con el candidato menos malo. Les pido que no se conformen y que no se rindan. Les voy a pedir que no se rindan anticipadamente, porque no se trata de escoger el mal menor.
No hay voto útil, ni voto de pánico, ni voto del mal menor cuando hay un bien posible. Y a eso es lo que voy a apelar. El segundo en participar fue el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que de ganar las elecciones en su gobierno habrá garantías para la inversión, por lo que no debe haber inquietudes. No estamos nosotros en contra de los empresarios, de los comerciantes. Nosotros estamos en contra de la corrupción, de la riqueza mal havida, porque ese es el cáncer que está destruyendo a nuestro país. De modo que van a haber garantías para la inversión, no se va a cometer ninguna arbitrariedad. Posteriormente acudió al aspirante de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, y dijo que no echaría para atrás las reformas estructurales e hizo énfasis en que gracias a la educativa y la energética existe la competitividad. Tienen un claro común denominador, que es la competencia. Yo creo, igual que seguramente la mayoría de ustedes, profundamente en la competencia. Tanto en la reforma educativa como en la reforma energética, el cambio fundamental en términos de paradigma estructural es abrirse a la competencia. Finalmente participó el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, quien habló de la competitividad como una forma de combatir la desigualdad. La mejor forma de hacernos cargo de esa desigualdad es generar condiciones de estabilidad, de certidumbre, porque la certidumbre y la estabilidad se traducen en inversión, y cuando tenemos inversión se traduce en empleo, y cuando hay empleo se combate la pobreza. La vuelta al mundo de la mano de Rodolfo Hernández. Adelante, Rodolfo. Muy buenas tardes, Enrique, amigos de México al día. Vamos con la información internacional. Después de 26 horas de cumplido el ultimátum para su entrega a las autoridades, el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, decidió acudir ante la justicia para cumplir con su condena de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. El exmandatario dio un discurso rodeado de sus seguidores en el sindicato metalúrgico antes de entregarse. No funciona intentar eliminar mis ideas. Ya están en el aire y no pueden detenerlas. No funciona para tratar de detener mi sueño, porque cuando yo pare de soñar, voy a soñar a través de sus mentes y sus sueños. El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas sostiene una reunión extraordinaria luego de que este fin de semana el régimen de Bashar al-Assad intensificó los ataques en la ciudad de Duma, región de Ghouta Oriental. Y es que se presume que en la ofensiva las fuerzas gubernamentales utilizaron agentes químicos, provocando la muerte de por lo menos 80 personas. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, aseguró que de comprobarse este ataque se deben tomar medidas y no solo contra el régimen sirio. Si se confirma, este es otro ejemplo de la brutalidad del régimen de Assad y su descarada indiferencia hacia su propio pueblo y sus obligaciones legales para no usar este armamento. Si se determina que son responsables, el régimen y sus patrocinadores, incluida Rusia, deben rendir cuentas. Por su parte, el gobierno de Siria anunció que ya llegó a un acuerdo con los rebeldes para lograr la paz en Ghouta Oriental, uno de los últimos bastiones de los rebeldes en el país árabe. Y Rusia y Siria acusaron a Israel de atacar una base aérea del régimen de Assad cerca de la ciudad de Palmira, al centro del país, ataque que cobró la vida de 14 personas. Recordemos que Tel Aviv atacó el mismo centro militar en febrero pasado. Estados Unidos, a quien se acusó primero de esta ofensiva, negó tener relación con los hechos, pese a que el presidente Donald Trump advirtió sobre una respuesta al ataque que dijo tiene corresponsabilidad rusa. Mientras tanto, The Washington Post y The Wall Street Journal aseguraron que durante la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un, el eje central será un programa de desnuclearización del régimen de Pyongyang. Con esto se revelan los primeros detalles de este histórico encuentro que se realizará en mayo próximo. Y en contraste, el gobierno de Irán advirtió que Estados Unidos lamentará si decide terminar con el acuerdo nuclear. Aseguró que ellos no serán los primeros en violar el tratado, pero que están preparados para responder.
Si incumplen el contrato, lo verán en el transcurso de una semana o menos de una semana. Vi las medidas e investigaciones sobre la propulsión nuclear. Hoy vimos el primer logro en la propulsión nuclear. Bueno, y antes de despedirme, Enrique, te comento que el gobierno de China ya dijo que es imposible dialogar con Estados Unidos ante este juego que está trazando el gobierno de Trump de amenazar, que se traducen en aranceles, y después pedir diálogo. Por su parte, el secretario del Tesoro de la Unión Americana también ya dijo, reconoció que estamos cerca de una guerra comercial. Bueno, yo nada más comentaría contigo este tema de Norcorea, Irán, Estados Unidos parece que avanza en cerrar un flanco nuclear en términos de Corea, pero se le abre otro con Irán. Así es, por una parte ya Kim Jong-un parece que está cediendo y dice sí, vamos a dejar de fabricar armas nucleares, vamos a dejar este programa. Sin embargo, ya con el presidente de Irán, Hassan Rouhani, que le está lanzando fuertes advertencias al gobierno de Donald Trump y dice que va a responder en una semana o dos. Bueno, pues aquí le informaremos. Gracias, Rod. Gracias a ti, Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. La PGR presentó un informe sobre el enfrentamiento entre fuerzas federales y presuntos delincuentes en Tamaulipas que dejó como saldo 8 muertos. Estos fueron los resultados. La Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República determinó que elementos de la Marina tuvieron responsabilidad en los hechos donde murieron 4 integrantes de una familia durante un enfrentamiento entre marinos y presuntos miembros del crimen organizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la noche del 24 y madrugada del 25 de marzo. En conferencia de prensa, el coordinador general de servicios periciales de dicha agencia, Anselmo Apodaca Sánchez, explicó que los 4 enfrentamientos ocurridos en esos días fueron parte de una misma persecución y que por los estudios balísticos y su trayectoria, se determinó que los impactos fueron recibidos desde un helicóptero de la SEMAR. El día de hoy sabemos que fueron apoyados ese lugar por un helicóptero de la Secretaría de Marina, el cual tenía, utilizando el término, haciendo un viraje sobre la zona y de esta manera, al ser agredidos, es donde realizan los disparos. Por eso es que estamos con mayor seguridad en este momento que al momento de inicio de la agresión, el vehículo de la familia va pasando de una dirección de oriente a poniente hasta el lugar donde fue encontrado. Señaló que en el lugar del enfrentamiento se localizaron más de 3.000 elementos balísticos de diferentes calibres, utilizados por los presuntos delincuentes y elementos de la Marina. Asimismo, que derivado de la indagatoria, el vehículo de la familia se ubicó de manera circunstancial en la línea de fuego sobre el libramiento Luis Donaldo Colosio. Entonces, mientras que el vehículo donde se trasladaba familia se determina que al momento preciso de los disparos e impactos, este se encontraba en movimiento, lo acabo de decir, con una dirección de oriente a poniente por el carril norte del citado libramiento, ubicándose de manera circunstancial en la línea de fuego del enfrentamiento con los civiles armados. Después de que se dio a conocer dicho informe, la Secretaría de Marina emitió un comunicado donde afirma que la institución asume la responsabilidad social tras los lamentables hechos. Señala que se realizarán las acciones correspondientes para proporcionar tanto la ayuda psicológica como la reparación integral del daño, en cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Víctimas. Con información de Antonio López, México al Día. Y es lunes de saludar al Consejo Latinoamericano de Información Alimenticia. Vea usted. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de CLIA Conciencia. Hoy les explicaremos qué es la alulosa. Para ampliar más sobre este tema, conversamos con la nutrióloga Pilar Vía. Es un edulcorante. A ver, la palabra edulcorante, no hay que asustarnos. Edulcorar quiere decir endulzar. O sea, el azúcar de mesa es un edulcorante. Lo que pasa es que el azúcar de mesa, bueno, pues es una sustancia que conocemos que viene de la caña de azúcar. Entonces, la alulosa es una, pues es un hidrato de carbono, pero no lo absorbemos. Para consumirla de forma natural, lo podemos hacer a través de la ingesta de higos, pasas, melaza y jarabe de arce.
En México fue aprobada para su consumo en junio de 2016, bajo la categoría del edulcorante no nutritivo. Por otra parte, es importante destacar que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen más de 62 millones de personas que sufren de diabetes y allí es cuando la lulosa podría convertirse en un aliado para quienes padecen de esta patología. Actualmente la FDA la ha catalogado como una lo que se llama GRAS, que es generalmente reconocida como segura. De esta manera nos despedimos y los esperamos para una próxima entrega, donde les ofreceremos más tips y recomendaciones para fomentar la salud y el bienestar a través de la pantalla del noticiero México al Día. Deportes con Lalo Gaitán, adelante Lalo. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Pues felices porque Manuel Negrete se hizo justicia y es el autor del mejor gol de la historia de los mundiales a través de una encuesta que hizo en las redes sociales la FIFA. Así que Manolo Negrete, recordando aquel partido de los octavos de final de México 1986 en contra de Bulgaria. Así que somos poseedores del mejor gol de la historia de los mundiales. Y vámonos con la jornada número 14 del torneo de clausura 2018 de la Liga MX. Vámonos al infierno rojo. En Toluca, Estado de México, en el estadio Nemesio 10, Toluca en contra de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Ahí se trompicaba Ángel Reina, pero le pegaba soberbio derechazo, golazo, 1-0, única anotación del partido. Toluca ya está calificado, es el primer invitado a la liguilla del fútbol mexicano, pero no en solitario, porque el equipo de Santos también consiguió avanzar y ser el segundo invitado a la fiesta grande del fútbol mexicano. Así que Diablos y Santos ya están allí en los mejores 8 y asegurando con el pase a la liguilla. Pachuca 6-2 ensañó feo con el equipo del Puebla y mantienen sus esperanzas de avanzar a las finales. Tijuana en contra de Atlas 2-2. Atlas está eliminado, pero prácticamente ya amarró la salvación y se queda en la primera división. No así los Lobos BUAP, que son último lugar después de perder en contra de la máquina cementera. Monterrey 2-1 a Pumas, que agrava su situación. León tampoco pudo en casa con Morelia, que también ahí está afianzado en los primeros lugares. América y Necaxa 1-1. Chivas, terrible lo que pasa con el equipo del Rebaño. Por la mínima perdió con el equipo de Veracruz, que está muy cerca de la salvación. Eso sucedió en la Liga MX y vámonos ahora con las chicas que también tuvieron actividad la jornada número 14 y última. Santos 1-0 a Necaxa. Veracruz no pudo en casa con Tijuana. Querétaro por la mínima le pega al cuadro de las rojinegras del Atlas. En otros resultados, Chivas 2-0 al equipo de León, pero no pudo calificar porque Tigres le ganó a Monterrey y con esto las felinas avanzan a las semifinales. ¿Qué tenemos para esta noche? Pachuca en contra de Toluca. Si gana el Toluca, tendría que esperar que América no hiciera lo propio en contra de Pumas, porque así se estaría definiendo el primer lugar del grupo 1 de esta jornada número 14 en la Liga MX femenil rumbo a las semifinales. Dejamos el fútbol y es momento de hablar del baloncesto, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el juego número 4 de las finales. Jorge Rubio nos tiene los detalles. Amigos de México al Día, los saludo con mucho gusto. Los capitanes de la Ciudad de México perdieron 74-79 ante Soles de Mexicali en el cuarto partido de las finales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, a pesar de que iban ganando por una diferencia de 13 puntos al finalizar el tercer periodo. Lamentablemente, la pobre rotación con la que cuenta Ramón Díaz ante las lesiones del cuadro capitalino no pudo conservar la ventaja y perdieron este partido, con lo que la serie se pone 3-1 y los Soles están a una victoria de coronarse. Creo que una vez más hemos vuelto, ¿no? 8 puntos en el último cuarto, creo que son 12 en el segundo cuarto. Creo que hoy la cualidad mejor que tiene Soles Mexicali es defender y la hemos hecho en los minutos decisivos, ¿no? El martes se jugará el quinto partido de la serie a las 19 horas aquí en el gimnasio Juan de la Barrera. En caso de victoria de Mexicali, se coronarían y se terminan las finales. En caso de victoria para los capitanes, se pondría 3-2 la serie y todo tendría que definirse en Mexicali. En la cámara, Marco Orozco para México al Día, Jorge Rubio. Gracias, Jorge, por la información. Vámonos rápidamente con el rey de los deportes, Liga Mexicana de Béisbol. En el Frainano, el equipo de los Diablos Rojos de México ganaron su quinta serie consecutiva al vencer a los campeones Toros de Tijuana 3-1 en el estadio Frainano. Ricardo Valenzuela conectó hit en la parte baja del cuarto episodio y puso arriba a los locales 2-0. En la alta octava, Dustin Martin acercó a los fronterizos en un sencillo, pero en la baja del mismo inning, Luis Alfonso Cochito Cruz mandó a Henry Urrutia a la registradora 3-1. Definitivo, ganaron los Diablos. Tuvimos un problemita por ahí con Niebla, un problema en su codo, ya desde la salida pasada lo tuvo también.
Creo que no es nada de gravedad, pero pues tenemos que cuidarle el brazo, ¿no? Y pues bueno, Anguamea nos hizo un gran trabajo, nos mantuvo bien en el juego y pues ahí está la victoria. Y en otros resultados, ahí tenemos al equipo de Quintana Roo, 12-6 a Durango. León perdió en casa en contra de Saltillo. Oaxaca 6-2 a los dos Laredos. Laguna tampoco pudo en casa en contra de los Leones de Yucatán, que se llevaron la victoria 8-3. Los Rieleros de Aguascalientes 2-0 a Tabasco. Puebla 7-2 a Monclova. Y finalmente Campeche cayó en contra del equipo de León. Y vámonos con más información porque llegó a su fin el abierto WTA de Monterrey. Y la final, el duelo número 1 contra la número 2, la española Garbiñe Muguruza. Primera sembrada, vino de atrás para superar a la húngara Timea Babos por parciales de 6-3, 6-4 y 6-3. Garbi, de 24 años, consiguió su sexto título en su carrera. Mexicanos en la gran carpa. Regresamos al béisbol. Los Azulejos de Toronto vencieron a los Rangers de Texas 7-4. Jaime García consiguió su primer triunfo con los Pájaros Azules con labor de 5 entradas, 1/3. Además, Roberto Osuna rescató y llegó a 99 salvamentos en su carrera y hoy podría implantar un nuevo récord como el que llega a 100 salvamentos más joven en las grandes ligas. Y los Mets de Nueva York barrieron la serie contra los Nationals de Washington al imponerse 6-5 en 12 innings. Adrián González fue el hombre del partido al conectar cuadrangular con la casa llena. 4 carreras que le dieron el triunfo a los Mets de Nueva York. Y no lo que hicieron en los Dodgers, están dando golpes en el pecho porque con los Mets está imparable el Titán. Sí, la verdad es que en su momento el deportista mejor pagado de la historia. Así es. Vale. Oye, una felicitación a Manolo Negrete. Un abrazo, Manolo, que es buen amigo. Gracias. Gracias a ti, Enrique. Gracias, y hasta aquí la información. Quédese en Iberoamérica al Día con Ana Cristina y Omar Cepeda. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso día y un venturoso principio de semana. Buenas tardes. Esto es México al Día.